Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva clase donde vamos a estar desarrollando la segunda parte de la estructura condicional o selectiva. En la clase anterior estuvimos desarrollando la condicional simple y hoy vamos a estar desarrollando entonces la segunda parte que consiste en la condicional compuesta, también llamada condicional doble, y la anidada. Antes de entrar directamente a desarrollar la condicional compuesta, recordemos que esta es la segunda estructura que estamos estudiando. Primeramente estudiamos la estructura secuencial, donde las instrucciones que se escriben dentro del algoritmo se ejecutan una detrás de la otra sin ninguna alteración en el flujo del programa. Sin embargo, en la estructura condicional compuesta, sí hay un cambio en el flujo del programa y ese cambio se debe a una condición. En la estructura condicional o selectiva se selecciona o se elige un camino, un flujo de un programa en base a una condición. Recordemos que esa condición siempre va a arrojar un valor booleano, verdadero o falso. Si es verdadero, se ejecutan la instrucción A, y si esa condición se evalúa como falso, se ejecuta la instrucción B. Recordemos también que la representación de la estructura selectiva en el pseudocódigo se realiza a través del comando si entonces, y en el diagrama de flujos se representa a través de un rombo. Y que las estructuras condicional o selectiva pueden ser las simples que ya vimos en la clase anterior, las dobles o compuestas que vamos a ver ahora, y también las anidadas. Brevemente, antes de entrar a ver la compuesta, recordemos que en la condicional simple solamente se ejecutan algunas instrucciones, o se ejecutan las instrucciones cuando la condición se evalúa como verdadera. Cuando la condición se evalúa verdadera, entonces se ejecutan la instrucción B1. Cuando la condición se evalúa como falso, no se ejecuta ninguna instrucción. Veamos ahora cómo es la condicional compuesta, que es el tema de hoy. Bien, veamos ahora la condicional compuesta. La condicional compuesta. La estructura condicional compuesta o selectiva doble permite elegir o ejecutar entre dos instrucciones o alternativas posibles dependiendo del cumplimiento o no de una condición. Nuevamente vamos a tener una condición, solo que a diferencia de la simple, en la compuesta hay acciones o instrucciones que se van a ejecutar cuando la condición es verdadera, y así también cuando la condición es falsa van a haber otras instrucciones que se van a ejecutar. Esa es la diferencia entre la simple y la compuesta. Ambas instrucciones nunca se ejecutarán al mismo tiempo, son excluyentes. Si es verdadero, se van a ejecutar unas instrucciones; si es falsa, se van a ejecutar otras instrucciones. En una misma ejecución no se van a ejecutar ambas instrucciones. Si pasas de grado, entonces irás de vacaciones. Si no, estudiarás para complementaria. Entonces aquí tenemos este enunciado, analicemos. Pasas de grado sigue siendo nuestra condición, y irás de vacaciones
es la instrucción que se va a ejecutar cuando nuestra condición es verdadera, y estudiarás para complementaria va a ser la acción que se va a ejecutar si esta condición es falso. Entonces aquí tenemos tres elementos. Tenemos la condición, tenemos las acciones que se van a ejecutar para verdadero y las acciones que se van a ejecutar cuando la condición es falso. Estos tres elementos o componentes siempre tenemos que identificar cuando vamos a utilizar la compuesta o doble. Si llueve, ver TV en casa. Si no, cenar en un restaurante. Analicemos esto. Encontramos que la lluvia es nuestra condición. Entonces, si es verdadero, significa que si está lloviendo, vamos a ver la televisión en casa. Significa que para que veamos TV en casa tiene que estar lloviendo. Entonces, esta condición, si es verdadero, se va a ejecutar esta instrucción. Y si esta condición es falsa, se va a ejecutar esta instrucción. Si no llueve, entonces vamos a cenar en un restaurante, que es acción para falso. Ponte el abrigo, caso haga frío. Caso contrario, ponte la remera. Entonces aquí, haga frío es nuestra condición. Ponte el abrigo va a ser la acción que se va a ejecutar si la condición es verdadera. Y ponte la remera va a ser la acción que se va a ejecutar cuando la condición es falsa. Gráficamente se representa de esta manera. Aquí el flujo de control del programa viene y se encuentra nuevamente con una condición. Nuevamente se va a ejecutar esta condición y recuerden que la condición siempre va a arrojar un valor booleano verdadero o falso. Cuando es verdadero, se va a ejecutar la instrucción B1 y cuando esta condición arroja como resultado falso, se va a ejecutar la instrucción F1. Pero nunca se van a ejecutar instrucción B1 e instrucción F1 al mismo tiempo. Son excluyentes, habíamos dicho. Entonces, o se ejecuta instrucción B1 cuando la condición es verdadero, o se ejecuta instrucción F1 cuando esta condición es falsa. Y como se escribe en pseudocódigo en español, se utiliza la palabra si no. Entonces, sí, si no, fin sí. Iniciamos con un sí. La parte inicial no se modifica. Colocamos aquí la condición. Colocamos luego la palabra entonces. Todo lo que está entre el sí y el si no se van a ejecutar cuando la condición se evalúa como verdadero. Todo lo que se encuentra entre el sí y el si no. Y cuando esta condición se evalúa como falsa, se ejecutan las instrucciones que está entre el si no y el fin sí. Otro detalle importante que tenemos que mirar aquí es que todas las instrucciones que están dentro del sí y del si no, colocamos un poquito más a la derecha. Dejamos este espacio acá. Esta sangría dejamos aquí. ¿Esto es para qué? Para que sea más fácil de interpretar nuestro algoritmo. Es mucho más fácil interpretar, entender lo que se está queriendo hacer si se escribe de esta manera que cuando se escribe en una sola línea, así sin dejar los espacios en blanco aquí que son las sangrías. Y también se pueden ejecutar más de una instrucción cuando esta condición es verdadera, y así también que se puede ejecutar varias instrucciones cuando esta condición es falsa. Entonces, ¿cómo vamos a representar este enunciado en un pseudocódigo? De esta manera. Nuestra condición va aquí en el paréntesis y
La acción que se va a hacer cuando esta condición es verdadera se coloca entre el sí y en el si no, y la acción que se va a ejecutar cuando esta condición es falsa se escribe entre el si no y el fin sí. Si llueve, verte ve en casa, si no, cenar en un restaurante, se va a quedar de esta manera. Recordemos que la lluvia es nuestra condición. Entonces, si llueve, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver TV en casa. Si no llueve, significa que esto es falso, entonces vamos a cenar en un restaurante. Acciones para verdadero, acciones para falso. Veamos algunos problemas también donde se utilizan la condicional compuesta. Elaborar un programa que ingrese un número por teclado. Si el número es menor a 25, sumarle 20. Si es mayor o igual a 25, sumarle 40. Imprimir un mensaje indicando cuál de las condiciones cumple y el resultado de la operación. Bien. Necesitamos entonces un número cualquiera que se va a introducir por teclado. Necesitamos dos variables, aparte de la variable que va a almacenar el número que se va a introducir, necesitamos otra variable que va a almacenar el resultado de la operación, porque se va a realizar una operación. En este caso sí o sí se va a realizar la operación. ¿Por qué? Porque si no es menor, sí o sí va a ser mayor o igual. Se debe verificar si el número es menor a 25. Para la verificación, en este caso vamos a utilizar la estructura condicional compuesta sí, si no, fin, sí. Si cumple, ya sabemos qué es lo que vamos a hacer. Si cumple, vamos a sumarle 20 y si no cumple, vamos a sumarle 40. ¿Qué vamos a mostrar? Vamos a mostrar el número ingresado y el resultado de la operación. Bien, empezamos entonces nuestro algoritmo declarando nuestras variables, inicializando nuestras variables y solicitamos el número. ¿Dónde se almacena el número? Nuevamente en la variable num, y allí ya empezamos a realizar la verificación. Si este número es menor a 25, entonces ¿qué va a hacer? Va a mostrar un mensaje, el número introducido es menor a 25, va a realizar la suma a este número, vamos a sumarle 25 y vamos a escribir el resultado de la operación en la pantalla. Si no, ¿qué significa si no? En este caso, significa que el número es mayor o es igual a 25. Son las tres posibilidades que tenemos. Si esta condición es falsa, entonces viene aquí y se va a ejecutar. El número introducido es mayor o igual a 25. La suma, se calcula la suma, en este caso se le suma 40 y mostramos el resultado por pantalla. Cerramos nuestra condicional. Siempre hay que cerrar, no nos olvidemos de eso, y finalizamos el proceso. Aquí tenemos el diagrama de flujos de este problema. Inicializamos, definimos, inicializamos, ingresamos los datos y aquí hacemos la decisión lógica. Si el número es menor a 25, entonces se realizan estas instrucciones que están a la derecha del diagrama, y si es falso se ejecutan estas instrucciones. Fíjense, aquí el gráfico nos ayuda perfectamente a visualizar que esto es excluyente. O se ejecutan este conjunto de instrucciones o este conjunto de instrucciones. Luego la flecha nos lleva ya al fin de nuestro algoritmo. Damos un segundo ejemplo. Hacer un algoritmo que lea un valor numérico. Si es positivo, muestre un mensaje al respecto diciendo que el número es positivo y calcule su cuadrado. Mientras que si es negativo, emita un mensaje también y calcule su cubo. Entonces necesitamos ingresar un número cualquiera.
Vamos a necesitar tres variables en este ejercicio. Uno que es para el número que se va a introducir y las otras dos son para almacenar o el cuadrado del número que se va a introducir o para almacenar el cubo del número que se va a introducir. Eso ya va a depender de la condición que vamos a colocar en nuestra condicional compuesta. Cuando el número es positivo, el número es positivo cuando es mayor a 0. Y cuando es negativo, y es cuando el número es menor a 0. Entonces, si cumple con la condición planteada, se emite un mensaje y se calcula el cuadrado. Si no, se emite también otro mensaje y se calcula el cubo. Como salida vamos a tener el mensaje, el resultado de la operación y nuestro diccionario de datos. Vamos a utilizar tres variables, num, cuadrado y cubo. Aquí tenemos nuestro pseudocódigo. Definimos nuestras variables, inicializamos nuestras variables, solicitamos el número, se ingresa el número y a partir del número preguntamos. ¿El número es mayor o igual a 0? En este caso estamos considerando 0 como positivo también. Esto es discutible, podemos discutir, pero a modo de ejemplo consideramos que si es igual a 0, vamos a considerarle como positivo. En realidad 0 es neutro, pero hay una discusión linda de los matemáticos aquí, donde nosotros no vamos a meternos en esta discusión. Lo importante es que nosotros manejemos el uso de la estructura condicional simple y compuesta. Ese es nuestro objetivo en esta clase. Entonces, si cumple esta condición, decimos que el número ingresado es positivo, calculamos el cuadrado. ¿Cómo se calcula el cuadrado de un número? Multiplicando el número por sí mismo. No hay que confundir el cuadrado con el doble. El doble es el número por 2. El cuadrado es el número por el número. E imprimimos el resultado. El cuadrado del número es, y al lado mostramos el resultado que está almacenado en esta variable. Si no cumple esta condición, entonces el número es negativo. Decimos directamente el número ingresado es negativo. El cubo va a ser igual al número multiplicado por sí 3 veces. Entonces num por num por num, el resultado almacenamos en esta variable cubo. Escribimos el resultado de la operación y finalizamos también nuestra condicional. Así también finalizamos nuestro pseudocódigo. Se habrán percatado que en nuestro pseudocódigo siempre empezamos con proceso, al lado le tenemos que dar un nombre a nuestro proceso y finaliza con fin proceso. Así va a quedar nuestro diagrama de flujos. Definimos las variables, inicializamos las variables, introducimos el número y tomamos la decisión lógica. Si es mayor o igual a 0, realizan estas instrucciones. Si es menor o igual a 0, realizan estas instrucciones y finaliza el algoritmo. Y tenemos nuestro último ejemplo. Hacer un programa que lea el monto y el código de la zona de la venta de terrenos de la inmobiliaria UV. Calcula y muestre la comisión que recibe el vendedor por la venta. La comisión se calcula según la zona del terreno vendido, detallado en la siguiente tabla. Entonces, si el terreno que se vende es de la zona 1, que es de la zona urbana, el porcentaje de comisión que recibe el vendedor es de 20%. Si es de la zona rural, el porcentaje de comisión es el 12%. Comisión en este caso es, comisión es cuando el vendedor recibe como un premio adicional a su salario. Necesitamos tres variables. En este caso vamos a almacenar en la variable cod el código de la zona del terreno, pventa
almacena el precio de venta del terreno. Fíjense que son dos valores que tenemos que introducir por teclado: el monto del terreno y el código de la zona. El código de la zona, entonces COD IP venta van a servir para almacenar esos datos. Y la variable comisión, vamos a estar calculando la comisión y vamos a almacenar en esta variable. Y nuestro algoritmo se va a quedar de la siguiente manera. Definimos COD como entero, porque los posibles valores son 1 y 2, son valores enteros, y P venta y comisión definimos como real. Inicializamos estas variables. Todas las variables numéricas en un gran porcentaje se van a inicializar siempre con 0, a no ser que haya alguna necesidad en el problema, que el problema nos obliga a inicializar con otro valor. Se solicita que se ingrese el número, leemos el código de la zona del terreno y leemos el precio de venta del terreno y preguntamos. Si el código es 1, significa que es zona urbana, la comisión es el 20%. Entonces el precio de venta por 20 dividido 100 y el resultado es la comisión del vendedor si es que el terreno fue vendido en la zona urbana. Si el código es 2, entonces significa que el terreno que se vendió es de la zona rural, entonces la comisión es del 12%, entonces precio de venta por 12 dividido 100 se almacena en comisión. Recuerden que solamente uno se va a cumplir aquí, por eso se utiliza una misma variable acá. Terminamos esto y escribimos la comisión que recibe el vendedor es comisión. Y finalizamos nuestro algoritmo y se va a quedar de la siguiente manera el diagrama de flujos. Condicional anidada. Bien, veamos ahora entonces la condicional anidada. ¿Recuerdan esta imagen? Utilizamos para explicar que la condicional nos permite seleccionar dos caminos o dos instrucciones que se van a ejecutar, dos flujos, y el camino que vamos a recorrer o las instrucciones que se van a ejecutar se decidían a través de una condición. En este caso tenemos dos caminos. Elegíamos un camino si la condición era verdadera y elegíamos el otro camino si la condición era falsa. Ahora, ¿qué pasa si tenemos este escenario? Tenemos tres caminos que elegir. Si vamos a utilizar la condicional compuesta, nos va a sobrar un camino a seleccionar. O sea, si yo digo, si mi condición es verdadera, voy a elegir el camino del hombre con corbata celeste. Si es falsa, voy a elegir el camino recto que recorre el señor de corbata amarillo. ¿Y qué pasa con este camino? Con este señor que camina la tercera vía. En este escenario se utilizan la condicional anidada. Cuando tenemos más de dos conjuntos de instrucciones que queremos ejecutar. Entonces, la condicional anidada combina la condicional simple con la condicional compuesta, existiendo diversas combinaciones, detallando aún más las condiciones que deben cumplirse. Las estructuras sí anidadas significan una estructura sí dentro de otra estructura sí. Veamos algunos ejemplos para poder entender mejor. ¿Se acuerdan de este ejemplo? Si llueve, verte ve en casa, si no, cenar en un restaurante. Aquí tenemos una condición y dos acciones que realizar. Esta acción
depende de que esta condición sea verdadera y esta acción depende de que esta condición sea falsa. Esto sin problema podemos representar dentro de una estructura condicional compuesta. Ahora veamos este ejemplo. Si llueve, cenar y ver televisión en casa. Caso contrario, fíjense, y si hay dinero, cenar en un restaurante. Hay una condición adicional para la segunda acción. Para la primera acción, la condición sigue siendo una, la lluvia. O sea que si llueve, vamos a cenar y ver televisión en casa. Esta condición sigue dependiendo de que esta condición sea verdadera. Pero cenar en un restaurante no solo ahora depende de que no llueva, depende de una segunda condición, es que haya dinero. Entonces, aquí vamos a hacer una combinación, vamos a anidar una estructura simple dentro de una estructura compuesta. Enseguida vamos a ver cómo va a quedar esto representando en un pseudocódigo. Veamos la representación gráfica de la condicional anidada. Si nosotros seguimos el flujo de ejecución del programa, vamos a encontrar que ninguna de estas instrucciones se van a ejecutar al mismo tiempo. O se van a ejecutar la instrucción 1, la instrucción 2 o la instrucción 3. Analicemos cuándo se va a ejecutar cada una de estas instrucciones. Siguiendo el flujo de ejecución, encontramos una condición. Esta condición, recuerden que puede ser verdadera o falsa, un valor booleano. Si se evalúa como verdadero, el flujo sigue, ejecuta la instrucción 1 y luego ya va a ejecutar las instrucciones que están por debajo de la estructura. Ahora, ¿qué pasa si esta primera condición se evalúa como falso? El flujo va y encuentra nuevamente una segunda condición. Entonces, esta condición se evalúa, siempre tiene que arrojar un valor verdadero o falso, considerando que la condición 2 también resulte verdadero. Se va a ejecutar ¿qué? Se va a ejecutar la instrucción 2 y luego sigue con las instrucciones que están por debajo de la estructura condicional. Y si la primera condición se evalúa como falso, vamos siempre hacia la condición 2, y si nuevamente esta condición 2 se evalúa como falso, en ese caso se ejecuta la instrucción 3 y el flujo continúa hacia abajo con las instrucciones que están por debajo de la estructura condicional. Bien, entonces se agrega una condición más a nuestra condicional compuesta. Es una combinación que podemos hacer simple con compuesta, compuesta con simple. Eso ya va a depender del problema que estamos resolviendo. Veamos ahora cómo queda nuestra condicional anidada dentro, o sea, representado con un pseudocódigo. La primera tenemos una condicional simple. Fíjense, una condicional simple dentro de una condicional compuesta. Dentro de una condicional compuesta, entonces lo que hay que considerar aquí es que cada estructura que yo tengo tiene que cerrarse. Aquí yo inicio, cierro, inicio, cierro. Siempre es importante dejar también este espacio para que se pueda visualizar bien cuando estamos resolviendo nuestro problema con un pseudocódigo. Fíjense, esta estructura, tengo una estructura compuesta dentro de otra estructura compuesta. Como el anterior, inicio, fin, inicio,
fin de cada una de las estructuras que forma mi condicional anidada. Y los espacios también entre las estructuras. Entonces visualmente es fácil de entender cuando se escribe de esta manera. Damos el ejemplo anterior, cómo va a quedar representado dentro de un pseudocódigo. Entonces, para la primera acción, cenar y ver TV en casa, solamente depende de que esté lloviendo. Entonces, si llueve, vamos a cenar y ver TV en casa. ¿Qué pasa si no llueve? Si no llueve, entramos en el si no, y si hay dinero, que es la segunda condición, si se cumple también la segunda condición, entonces vamos a cenar en un restaurante. Entonces, para cenar en un restaurante hay dos condiciones: una condición directa que se escribe aquí y una condición tácita que es la que no esté lloviendo, que es lo falso, lo contrario de la condición principal de nuestra estructura doble o compuesta. Miremos algunos problemas donde utilizamos la anidada, la condicional anidada. Dice: escribir un programa que ingrese un número entero tipo entero. Diga si el número es menor, mayor o igual a 25. Entonces, en la entrada vamos a tener un número entero cualquiera, una variable. En el proceso es necesario declarar una variable tipo entero para almacenar el número a ser introducido. Se debe verificar si el número es menor, mayor o igual. Fíjense que se tiene tres posibilidades: puede ser mayor, puede ser menor o puede ser igual. Por eso vamos a utilizar para la verificación la estructura condicional anidada. Y en la salida solamente mensaje de acuerdo a si el número es menor, mayor o igual. La única variable que vamos a utilizar es la variable num, que va a almacenar el número que se va a introducir por teclado. Y nuestro pseudocódigo va a quedar de la siguiente manera. Definimos nuestra variable como entero, inicializamos nuestra variable, solicitamos que se ingrese el número, se ingresa el número y preguntamos: ¿el número es menor a 25? Si es menor a 25, entonces imprimir número ingresado es menor a 25. Si esta primera condición es falsa, entra en el si no y seguimos teniendo dos posibilidades. ¿Cuáles son las posibilidades? Que el número sea mayor a 25. Entonces, si el número es mayor a 25, entonces escribir número ingresado es mayor a 25. Si no fue mayor, si no fue menor, entonces sí o sí va a ser igual a 25. Entonces directamente escribimos allí número ingresado es igual a 25. Finalizamos nuestra estructura anidada y finalizamos nuestra estructura principal y cerramos nuestro proceso. Veamos este ejemplo, este problema. En una cadena de farmacias de la zona se ofrece descuento por el mes de aniversario considerando las siguientes condiciones: si el cliente es de tipo 1 se le descuenta el 30%, si el cliente es de tipo 2 se le descuenta el 20%, si el cliente es de tipo 3 se le descuenta el 10%. Escribir un programa que ingrese por teclado el nombre del cliente, tipo de cliente, monto de la compra y calcule el descuento y el monto a pagar. Bien, en entrada tenemos que ingresar el nombre, el tipo del cliente y el monto de la compra. Entonces nosotros vamos a ir a una farmacia, vamos a tener nuestro tipo, podemos ser el tipo 1, tipo 2 y tipo 3, y de acuerdo a ese tipo vamos a tener nuestro porcentaje de descuento. Para los datos de entrada son necesarios tres variables para los datos de entrada: uno de tipo cadena para el nombre, un entero para el tipo de cliente, porque solamente puede ser 1, 2 o 3, y uno real para el monto de la compra. Para el proceso necesitamos otras dos variables más para calcular el descuento y para calcular el monto a pagar, que serán del tipo reales. El descuento se calcula en base al tipo del cliente, por ende se calcula un solo descuento.
Y para controlar el tipo del cliente vamos a utilizar una condicional compuesta y anidada. Una compuesta y una anidada dentro de la compuesta. La salida, el nombre del cliente, el descuento de la compra y el monto total a pagar por cliente. Más o menos el ticket que más o menos así va a salir en nuestra, va a arrojar nuestro problema los resultados. Nuestro diccionario de datos, vamos a tener variable nombre, variable tipo, variable monto, variable des y variable a pagar. Veamos el pseudocódigo entonces cómo queda de este problema. Definimos las variables que vamos a utilizar. Nombre, tipo, monto, des, a pagar, cada uno con su tipo. Inicializamos las variables. Solicitamos que se introduzcan los datos necesarios, en este caso nombre, se lee en la variable nombre, tipo se lee en la variable tipo, monto de la compra se lee en la variable monto, y a partir de los datos empezamos a verificar qué tipo es el cliente. Si es del tipo 1, entonces el descuento que se va a calcular es del 30%. Entonces se multiplica el monto que tengo en la variable monto por 30 dividido 100, 30%. Si no es del tipo 1, puede ser el tipo 2, entonces el descuento que se le va a otorgar es del 20%. Entonces el monto multiplicamos por 20, dividimos por 100. Si no es ni de tipo 1 ni de tipo 2, sí o sí va a ser el tipo 3, entonces el descuento que se le va a dar es del 10%. Entonces el monto por 10 dividido 100 se almacenan en descuento. Recuerden que la estructura condicional es excluyente, siempre el cliente va a ser de un solo tipo. Entonces el descuento que se va a calcular siempre va a ser uno solo, por eso utilizamos una sola variable. Entonces finalizamos cada uno de nuestra estructura, mostramos el resultado del descuento obtenido por el cliente, está almacenado en la variable des y finaliza nuestro proceso. Terminamos por aquí esta clase. En el material que le voy a estar enviando hay más ejemplos y hay algunos problemas sencillitos que ustedes tienen que resolver y me van a enviar de acuerdo al calendario de actividades que le voy a estar enviando en el grupo. Hasta pronto.